Gloria al Señor. Bien, ¿cuántos se acuerdan de lo que vimos? Algo de la semana pasada, un breve recuerdo, ya lo dejo acá. Empezamos el tema de lo que es la autoridad. El mes pasado empezamos a colocar el cimiento bíblico, doctrinal. El mes pasado, este mes, también vamos a completar esa parte de colocar un buen cimiento bíblico para que lo podamos comprender y que tiene que ver esto con la familia, ¿sí? Porque también ya vamos a adentrarnos un poco en ese tema. ¿Recuerdan quién tiene la autoridad absoluta sobre la creación? Dios. Dios es el soberano, ¿sí? Así que Él tiene una autoridad que es absoluta. Absoluta significa que Él gobierna sobre todo y no hay nada que escape a su control y a su gobierno. Él ejerce su autoridad, Él decreta, Él decide y todo lo que Él decide se lleva a cabo porque Él tiene el derecho a ejercer ese dominio. Y esta autoridad absoluta, ¿a quién fue dada? Por su obra de salvación. A Jesús, al Hijo, ¿sí? A Jesucristo. Dice Jesucristo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y esta autoridad absoluta le ha sido dada en virtud de su obra en la cruz. Él, siendo Dios siempre, ¿sí? En la Trinidad, Él siempre ejerció con el Padre y el Espíritu Santo esa autoridad absoluta, pero ahora, a causa de la cruz, a causa de su acto redentor, a causa de su victoria en la cruz, a Él ha sido dada toda la autoridad. El Padre ha centrado en Él todo el plan redentor, de manera que Él tiene, ¿sí? Al Hijo ha sido dada esa autoridad absoluta para la salvación de su pueblo. Toda la autoridad de Jesucristo, todo lo que Cristo está haciendo, todo lo que Dios está haciendo, es para la salvación de su pueblo, es para tu salvación y para mi salvación. Es tremendo porque Él está moviendo, si es necesario mover cielo y tierra para hacerlo, lo hace. Amén. ¿Sí? Porque Él tiene la autoridad absoluta para lograr lo que se ha propuesto. Así que Jesucristo es quien ejerce esta autoridad absoluta y la ejerce absolutamente sobre la iglesia y también sobre el mundo, porque Él es el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Y llegará el tiempo, el momento donde todas las rodillas se doblarán y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Él ha sido coronado en gloria y poder a la diestra del Padre y está el Padre colocando a todos sus enemigos y trayendo a todos sus enemigos bajo sus pies. Y a nosotros reuniéndonos con Él y bajo Él, ¿sí? Para que seamos suyos y absolutamente suyos. Y esta autoridad, Él ha enviado su Espíritu Santo a la iglesia, coronado y ascendido, Él envió del Padre el Espíritu Santo para que gobierne sobre su iglesia, para que dirija nuestras vidas, y el Espíritu Santo entonces es el vicario de Cristo. Espíritu Santo es el vicario de Cristo y ejerce entonces también una autoridad absoluta, ¿sí? Así que tenemos a la deidad, a la trina deidad, ejerciendo esa autoridad absoluta. Es más, no puede ser de otro la autoridad absoluta, solamente Dios puede ejercer autoridad absoluta, ¿sí? Y esa autoridad, ¿dónde la ha colocado? ¿Dónde ha colocado esta autoridad? ¿Dónde el Rey ha establecido sus leyes, ha establecido sus decretos, sus mandamientos, su voluntad para que nosotros obedezcamos, para que nosotros vivamos una vida santa, piadosa, para que conozcamos todo lo que debemos conocer acerca de Él y acerca de lo que debemos hacer para nuestra salvación? ¿Dónde está la palabra autoritativa que lleva en sí misma esta autoridad absoluta de Dios? La Biblia, la palabra. La Biblia, ¿sí? Es entonces autoritativa. ¿Sí? Tiene autoridad sobre nosotros, tiene autoridad sobre toda la creación, ¿sí? Aún Satanás debe someterse bajo la autoridad de la palabra de Dios. Aún Satanás. Cuanto más nosotros entonces, que somos hijos, debemos someternos a
autoridad de la palabra, porque esta palabra, la Biblia, ha sido inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios, es la palabra de Dios. En los manuscritos, en sus idiomas originales, fue totalmente supervisada, gobernada por el Espíritu Santo, quien ejerció esa supervisión sobre los autores bíblicos para que escribieran lo que tenían que escribir y fuera realmente todo lo que ellos han escrito verdadera palabra de Dios. Así que todo lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Y nosotros estamos bajo su autoridad. Así que para nosotros, la iglesia está bajo la autoridad. Es más, la diferencia entre el mundo y la iglesia es que nosotros sí reconocemos la autoridad de Dios y por lo tanto debemos reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Debemos reconocer la autoridad que tiene la Biblia sobre nosotros. Somos gobernados. No es que nosotros le decimos a la Biblia y no es que nosotros opinamos acerca de la Biblia nos dice a nosotros. Estamos permanentemente bajo la autoridad de la Biblia y debemos vivir bajo sus mandamientos. Porque es Dios quien nos está ordenando y el Espíritu Santo obra con la palabra. ¿Sí? No solamente obra por la palabra, el Espíritu Santo obra con la palabra. Y si algo ha de suceder en nuestras vidas, va a suceder, el Espíritu Santo lo va a hacer con la palabra y nunca sin la palabra. ¿Sí? Eso también lo vimos el mes pasado. Ahora, el mes que viene ya vamos a entrar un poco en entender, ¿sí?, cómo se ejerce esa autoridad también, porque esa autoridad ha sido delegada, no absolutamente, ¿sí?, sino con límites en la iglesia, y también debemos conocer cómo esa autoridad debe ser ejercida. Y uno dice, bueno, ¿para qué tiene que ver este tema con la familia? Con mi vida y con mi familia no tiene que ver todo. Si no reconocemos la autoridad de Dios, entonces estamos fuera, estamos en rebelión, ¿sí? Estar en contra de la autoridad de la Biblia, estar en contra de la Biblia, opinar en contra de ella, desobedecer la Biblia, es estar en contra de la autoridad de Dios. Y estar en contra de la autoridad de Dios se llama rebelión. Acá y en cualquier lado, en los cielos y en la tierra, estar en contra de la palabra de Dios, estar en contra de la voluntad de Dios, es pecado de rebelión. Por eso cayó Satanás, por eso cayó Adán y Eva, ¿sí? Por eso caímos nosotros. Porque cuando pecamos, ¿qué es el pecado? El pecado es transgresión a la ley de Dios. El pecado es ir en contra, desobediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, que está allí gobernándonos y dirigiéndonos para que, y no porque Dios sea severo y así tan autoritativo, autoritario, pidiéndonos cosas que nosotros no podemos hacer, sino que nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos hacer justamente su voluntad y vivir una vida para su gloria. Y nada mejor nos puede pasar. Dios que está procurando nuestro bien. Y como nosotros nos hemos perdido, estábamos perdidos y no sabíamos cómo vivir, Él nos ha dado una regla infalible, inerrante, infalible, autoritativa, para que vivamos esa vida hacia Dios, para Dios, y seamos bienaventurados. Los mandamientos están allí para ser obedecidos, y esa obediencia trae felicidad, no trae desgracia, trae felicidad. Están prometidas, todas las promesas están vinculadas justamente a la obediencia en fe, a la obediencia en fe a la palabra de Dios. Vamos a leer Hechos, libro de Hechos, capítulo 19, Hechos, allí en el Nuevo Testamento. Hechos 19, del 18 al 20. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Hechos 19, del 18 al 20. Porque vamos a empezar a desantar un poco esto, a ver cómo se aplica esto a mi vida, a mi casa. Hechos 19, del 18 al 20, dice:
Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Vamos, un par de anotaciones para que podamos entender el texto. Esto está en el contexto de la ciudad de Éfeso. Pablo ha llegado a la ciudad de Éfeso, ha comenzado a predicar, encontró unos discípulos allí que eran de Juan el Bautista, y con esa docena de discípulos que recibieron el Espíritu Santo comienza allí la iglesia en Éfeso, que se va extendiendo, va creciendo, va realmente impactando la ciudad de Éfeso. Muchos comienzan a venir a la fe. Éfeso era una ciudad sumamente idólatra donde se practicaba la magia, las artes ocultas, hechicería, brujería, magia negra, lo que ustedes hoy como ocultismo estén dando vuelta. Bueno, Éfeso era una ciudad, era un centro de ocultismo donde se practicaba y se enseñaban todas esas cosas. Así que muchos de los que venían a la fe, muchos que habían creído, ¿sí?, por un hecho que había sucedido, ¿no? Allí unos hijos de un sacerdote habían querido liberar un endemoniado. Saben que usaban el nombre de Jesús como si fuese una invocación, como una fórmula mágica para echar demonios. O sea, se cuenta de estos judíos que exorcistas, cómo se exorcizaba a la gente, cómo hacían los judíos para exorcizar a la gente. Invocaban un espíritu más poderoso que tenía la persona. Entonces, en el nombre de ese espíritu más poderoso, le ordenaban a ese otro espíritu de menor rango que saliera. Claro, el que venía era un espíritu más poderoso, ¿sí? Eso es lo que hace Satanás, ¿eh? No es que Satanás echa fuera a Satanás, sino que simplemente reemplaza a uno menos poderoso por uno más poderoso. Bueno, esa era la idea de estos exorcistas, pero resulta que este demonio dijo a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero a ustedes no los conozco, y con eso les dio a conocer que el nombre de Jesús era mayor que el de ellos, pero que estaba siendo mal usado, sin autoridad, ¿sí?, sin reconocer su señorío. Así que ellos se abalanzaron contra estos muchachos, contra estos hombres, y los dice salieron heridos. Y cuando la gente se enteró de esto, dijo: wow, esperá, Jesús es extraordinario, el nombre de Jesús es extraordinario. Y muchos comenzaron a venir a la fe. Y resulta que muchos de los que habían venido a la fe practicaban el ocultismo. No habían dejado el ocultismo, ¿sí? No habían dejado cosas que están señaladas en la palabra de Dios, allí en el Antiguo Testamento, como hechos aborrecibles, detestables para Dios. Así que los que traían los libros de magia, los que venían y empezaban a confesar sus pecados, digamos los verbos en el griego indican que esta era una acción continua. No es que sucedió un día un culto de adoración donde todos vinieron y confesaron sus pecados y quemaban los libros de magia, no, sino que esto comenzó a suceder gradualmente y seguían viniendo los que habían creído, los hermanos. ¿Se imaginan? En la próxima reunión de iglesia, o aquí mismo, alguien se levanta y dice: yo confieso que estoy pecando, confieso que estoy practicando magia negra. ¡Wow! ¿Se imaginan? Lo miramos ahí con cara extraña, ¿no? ¿Qué le pasa a este? Pero confesaban sus pecados, de que estaban en contra, de que estaban viviendo una vida que no era conforme a la voluntad de Dios. Y algunos no solamente confesaban y se arrepentían públicamente, sino que traían eso, no se conformaban con eso, sino que traían sus rollos de magia, sus libros de magia, y los quemaban públicamente. En un fuego que comenzó a arder allí en Éfeso, ¿sí? Y eso era algo que continuó. Y la palabra nos dice, en el versículo 20, que así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué cosa? La palabra, no el ministerio de Pablo.
No es que crecía y prevalecía poderosamente el ministerio de Pablo, no es que crecía y prevalecía poderosamente la iglesia, no es que crecía y prevalecía poderosamente una doctrina, un pensamiento, una opinión, sino que lo que crecía y prevalecía poderosamente, es decir, lo que tomaba cada vez más fuerza y dominio sobre la vida, no de la ciudad, sino de los creyentes, era la palabra de Dios. Lo que crecía y prevalecía poderosamente, que era la palabra de Dios, no era que crecía y prevalecía en la ciudad, sino que crecía y prevalecía en la iglesia. Empezó a crecer y empezó a prevalecer la palabra de Dios en la iglesia. Y al crecer y prevalecer la palabra de Dios, estamos hablando de el conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios, es decir, el reconocimiento de la autoridad de la palabra de Dios. Cuando eso comenzó a crecer en la iglesia, vemos en la historia que Éfeso se convirtió en el centro del cristianismo en el Imperio Romano. Y durante mucho tiempo fue ese centro. De allí partió el Evangelio a todo el imperio. Desde allí, Pablo se quedó 2 o 3 años allí enseñando. Desde allí todo el Imperio Romano fue lleno del Evangelio. ¿Se imaginan? Una iglesia donde la palabra de Dios comenzó a tomar su lugar. Empezó a crecer la palabra en la iglesia y la palabra comenzó a prevalecer. Y para que prevalezca la palabra, esto implicaba, como está ahí señalado, que todo lo que no era la palabra de Dios era desechado. En este caso, libros de magia, libros de ocultismo, eran desechados. Que el pecado era confesado y era desechado. Porque cuando comenzamos a someternos bajo la autoridad de la Escritura, nuestras vidas comienzan a cambiar. La iglesia comienza a cambiar. ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos la autoridad de la Biblia. Cuando el nombre de Jesús, cuando claramente se vio que el nombre de Jesús era el nombre por sobre todo nombre, la iglesia, no los incrédulos, la iglesia. Es decir, que puede suceder, de hecho, sabemos que sucede, que una iglesia esté todavía siendo permisiva con el pecado, que en una iglesia todavía se estén escuchando otras voces, ¿sí? Todavía se estén enseñando, o la gente sea simplemente cristiana los domingos, pero después de lunes a sábado esté en otra cosa, esté en el mundo, esté en el ocultismo, esté en cualquier cosa, que eso es posible. Y lo que cambia la situación, lo que provoca una transformación, un cambio en los creyentes y en la iglesia, es la palabra de Dios. Cuando es reconocida su autoridad y empezamos a someternos, todos, bajo esa autoridad, porque reconocemos el nombre de Jesucristo por sobre nosotros, su autoridad y su poder. ¿Cómo se desarraiga el pecado en la iglesia? Cuando comienza a crecer y a prevalecer la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es reconocida en su autoridad absoluta, el Espíritu Santo no va a estar obrando. ¿No? Debemos, son cosas que van de la mano, porque el Espíritu Santo siempre actúa con la palabra. Es su palabra, la inspiró Él, así que Él obra por la palabra y con la palabra. Y Él produce cambios en nuestros corazones. Es esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Él produce cambios en nuestros corazones con su palabra. ¿Sí? Pero cuando la palabra es impedida, cuando la palabra no es traída a su lugar, cuando no se reconoce la autoridad de la palabra sobre nuestras vidas y la vida de la iglesia, lo único que podemos esperar son muchos problemas. Muchos problemas que tienen que ver con pecado, muchos problemas que tienen que ver con vidas que no terminan de amoldarse a la voluntad de Dios y están de tropiezo en tropiezo.
la iglesia no crece y la iglesia no impacta más allá del umbral de la puerta. No tiene trascendencia. Nos convertimos en gente que tiene nombre de que está viva, pero que está muerta. No tenemos obras, no hay frutos. ¿Sí? Nos convertimos en esos zombies espirituales. Sí, tengo a Cristo, pero nadie lo sabe, parece, porque no tenemos obras. Las obras que acompañan la fe. Esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no las tenemos. La diferencia está en qué lugar ocupa la palabra. ¿Qué lugar ocupa la palabra? Si hemos reconocido la autoridad de Cristo sobre nosotros, también debemos reconocer la autoridad de la palabra sobre nosotros. Y cuando lo hacemos, entonces también seremos convencidos de pecado, de justicia, de juicio, aún siendo creyentes, porque el texto dice que eran creyentes. ¿Sí? Que eran creyentes. O sea, uno no espera que una persona que recién se haya convertido ya sea súper santa, limpia, inmaculada, que entienda todas las cosas, que haya dejado todos sus pecados. ¿Puede pasar? Puede pasar. No hacemos caso. ¿Sí? No hacemos caso. Milagrosos casos, ¿no? Donde una persona, qué sé yo, era no sé, alcohólica, era adicta, era golpeadora, con todos los vicios habidos y por haber, y de pronto viene a Cristo y Cristo hace una transformación, un milagro creativo ahí en ese corazón y cambia de una manera que hasta sorprende a la misma persona. Dice, esta no soy yo, ¿qué me pasó? ¿No? Y agradece al Señor, Señor, ¿qué hiciste? Ahora no solamente que me has transformado, me hiciste feliz. ¿No? Ahora soy bienaventurado. Bueno, esto sucede cuando reconocemos el nombre del Señor. ¿Sí? Y también entendemos que otros llevan un tiempo. Pero si la palabra no ocupa su lugar, esto nunca va a suceder. Si la iglesia escucha otras voces y da lugar y pone otras voces, otras fuentes a la misma altura que la Biblia, ¿y qué otras fuentes serían esas? No estoy hablando de puede ser, ¿no? Ocultismo, hechicería, ¿no? Que alguno todavía tenga problemas con esas cosas, que esté todavía consultando el horóscopo, espero que no, pero si está consultando el horóscopo, eso es ocultismo, así que debe deshacerse de esas cosas. Todavía lee a Ludovica Kirchhoff en su predicciones en 2024, o todavía tiene sus libros de Oraquel o lo que sea, o tiene el libro profético de Guillermo Maldonado, que saben que también es ocultista, ¿sí? Que predica esos libros de calendario profético 2024, bueno, que tiene ya, no sé, lo tiene él, lo tienen varios falsos profetas que publican sus calendarios proféticos, es todo ocultismo, es un horóscopo, ¿sí? Es todo ocultismo. Y si uno está pendiente de eso, bueno, está trayendo a su vida y a la iglesia palabras que no tienen autoridad, cosas que no tienen autoridad, pero que son elevadas a esa estatura, y la iglesia no crece y aún estamos luchando con nuestros pecados congregacionales. ¿Se entiende? Así que, primeramente, debemos reconocer la autoridad de la Biblia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra familia? Bien. Cuando el año pasado hablábamos del matrimonio, la familia, repetí varias veces que familias fuertes hacen que la iglesia sea fuerte. Si nuestras familias están fuertes, entonces la iglesia a la cual pertenecemos va a ser fuerte. Pero acá viene la otra cara de la moneda. Solamente una iglesia sana va a proveer lo necesario a las familias para que las familias sean sanas. Una familia no se sana por arte de magia. Una familia, cuando venimos a Cristo y venimos, tal vez viene uno, tal vez viene toda la familia. Si viene uno, viene y él es el que representa en definitiva a su familia y está esperando cambios. Bueno, esos cambios no se producen por arte de magia.
Y no se van a producir en una iglesia donde no esté la palabra de Dios en su lugar. Si en una iglesia la palabra de Dios no está en su lugar, entonces esa iglesia está enferma. Está enferma de pecado. Está enferma de rebelión contra Dios. Y esa iglesia no puede proveer ni la enseñanza, ni los consejos, ni el cobijo, ni el amparo, ni la ayuda para que las familias se sanen. Un enfermo no puede curar a ningún enfermo. Y si la iglesia, una iglesia disfuncional, donde las cosas estén totalmente desordenadas porque no están conformes a la palabra de Dios, no puede ayudar a familias disfuncionales para que sanen. ¿Sí? Y nosotros, cuando venimos a Cristo, algo estamos seguros, que vinimos a Cristo con nuestra familia y nuestra familia no estaba bajo la autoridad de Dios. Por lo tanto, estábamos en un orden que era desorden a los ojos de Dios, porque no reconocíamos a Cristo como el Señor de nuestra casa, no reconocíamos el lugar de la palabra, no seguíamos sus consejos, su voluntad, aunque tal vez era una buena familia o no, pero algo podemos estar seguros: cuando llegamos a Cristo, nuestras familias estaban también enfermas por el pecado, rotas por el pecado, contaminadas, corrompidas por el pecado. Y llegan a la iglesia, ¿y qué esperan encontrar en la iglesia? Bueno, no solamente un lugar donde estar con gente buena. No, espera respuestas. Y espera encontrar soluciones a sus muchos problemas. Problemas que fueron causados y son causados por el pecado. Porque la obediencia a Dios en fe no causa problemas. Trae bendición, no problemas. ¿Sí? Uno dice, bueno, sí, pero me persiguen. Eso no son problemas para nosotros. Que nos persigan, que digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, que ahora muchos en la familia nos miren no quieren ni siquiera invitarnos a comer porque ya le ponemos cara fea. Eso no son problemas. Esas son consecuencias de seguir a Dios, pero que para nosotros son bienaventuranzas, son bendiciones. Aún las tribulaciones producen en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria si estamos bajo esa autoridad. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que una iglesia sana es la que va a proveer un lugar sano, una enseñanza sana, un consejo sano, un cobijo sano, para que las familias que llegan sean sanas. Sanas en lo que comienzan a vivir. Sanas para restaurar todas las relaciones que han sido corrompidas y contaminadas por el pecado. Sanas para ordenar, ¿sí? Para ordenar la familia conforme al diseño divino, que eso lo vamos a estar viendo también. Hemos visto mucho el año pasado, este año también vamos a ver algunas cosas, ¿sí? Que tienen que ver con esto, con el lugar que tiene la palabra del Señor. Y a medida que vamos poniendo la palabra del Señor en el lugar que le corresponde, la iglesia, la palabra del Señor crece y prevalece, y la iglesia comienza a realmente hacer iglesia, a ser la iglesia que Cristo viene a buscar, una iglesia santa, limpia, sin mancha, sin arrugas, sin nada semejante. Y todo depende de qué, de que seamos buenos predicando, de que seamos buenos, que tengamos un buen lugar, que tengamos aire acondicionado, que tengamos buenos micrófonos. No depende de eso. Depende de que reconozcamos la autoridad absoluta de Dios y que esa autoridad está en su palabra y que no hay otra palabra para nosotros más que esta. La palabra de Dios tiene consejos para todo, nos gobierna y nos dirige, porque Dios pensó en todo y sabe cuáles son nuestras necesidades. Hasta tiene consejos financieros, tiene consejos laborales, tiene consejos judiciales, ¿sí? Tiene consejos de cómo manejarte con tus vecinos, y aunque algunos sean hasta con parientes que sean difíciles de soportar. Tiene consejos de cómo nosotros debemos vivir en comunión, en amor, en amistad, cómo debemos adorar a Dios, cómo debemos acercarnos a Cristo, cómo debemos criar a nuestros hijos,
cómo debe ser esa relación entre el esposo y la esposa, ¿sí? Tiene consejos, uno dice, pero piense en cualquier área de su vida, hay un consejo de Dios para eso. Hay un consejo y ese consejo es autoritativo. Es para nuestro bien. Si lo seguimos y lo obedecemos en fe, trae bendición. ¿Sí? La bendición de Dios no añade tristeza. No añade, nunca va a añadir tristeza. La bendición de Dios es para nuestro gozo, para nuestra bienaventuranza. Así que allí en Éfeso sucedió esto y nos da ejemplo, y está acá en la Escritura, porque es lo que nosotros deseamos cambiar. ¿Sí? ¿O no lo deseamos? Lo deseamos. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20, allí la gran comisión, en el Evangelio de Mateo. Mateo 28, 18 al 20. Dice, Mateo 28, hacia el final del Evangelio de Mateo, 28, 18 al 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben que la gran comisión, el Señor dice toda autoridad? Invocó su autoridad. Invocando su autoridad, no su poder. Algo extraño, ¿no? No dijo, porque yo soy todopoderoso, los envío. No dijo, toda autoridad. En mi autoridad y con mi autoridad, yo los envío. Es decir, que la iglesia es enviada a hacer la obra bajo esa autoridad. Y para estar bajo esa autoridad hay que reconocer esa autoridad en obediencia. Porque ¿cómo reconocemos la autoridad? Cuando la obedecemos. Si un policía te para en la calle, ¿no? Vas en la moto y te para en la calle para pedirte los papeles, vos tenés una de dos opciones. Vos sabés que es la autoridad. Lleva tiene la gorra. Vos sabés que es la autoridad. Así que vos tenés dos opciones. O te sometés o te rebelás. No me cuenten si alguno ha escapado de algún operativo, ha visto ahí, uy, mirá, ahí está la policía delante, da la vuelta porque vengo sin casco y sin papeles, la moto no tengo papeles en la moto. Bueno, pero ¿por qué lo hiciste? Porque reconociste que era la autoridad. Aunque te rebelaste, aunque desobedeciste, estabas reconociendo que era la autoridad. Nosotros hemos sido puestos bajo la autoridad. Cristo nos ha colocado bajo su autoridad. Bajo su autoridad. Nuestra parte no es desobedecerlo, nuestra parte es obedecerlo. Y hacer todas las cosas reconociendo su autoridad soberana sobre nosotros. Y esa autoridad la ejerce su Espíritu Santo con la palabra. Así que volvemos a lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer la obra? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a ejercer los ministerios? Bueno, bajo la autoridad de Cristo, que el Espíritu Santo nos trae esa voluntad y esa autoridad con la palabra. Así que si la palabra no está en su lugar, nosotros, lo peor que puede pasar en la iglesia es que ni siquiera reconozcamos la autoridad de la Biblia. ¿Qué pasaría si está el policía ahí y vos no reconoces su autoridad? ¿Quién es? ¿A mí me va a parar? ¿A mí me va a decir si tengo o no que andar con casco? ¿Quién es este para pararme? ¿Quién se cree que es? Hay muchos que piensan así. Hay muchos que piensan así, ¿o no? Lo peor es que muchas veces hacemos eso con la Biblia. ¿Quién es Dios para decirme lo que yo tengo o no tengo que hacer? ¿Qué es la Biblia? Mirá que un libro me va a decir a mí lo que yo tengo que aún pensar, sentir, hacer, no hacer. Mirá que este libro va a ser autoritativo. No le reconozco ninguna autoridad sobre mi vida, no le reconozco ninguna autoridad sobre la iglesia. Acá yo me manejo solo. Yo hago la mía y no reconozco la autoridad de la Biblia.
quien hace eso no es hijo. ¿Sí? Porque un hijo siempre reconoce la autoridad de su padre. Le puede gustar, le puede no gustar, puede estar de acuerdo, no puede no estar de acuerdo, pero reconocer que él es tu padre y que es autoridad. Quien no reconoce la autoridad de la palabra es aquel que no es creyente, el incrédulo, el impío, el que no reconoce la autoridad de la Biblia. ¿Sí? Nosotros como hijos sí debemos hacerlo. Y si alguno está en esa posición de decir, yo sigo haciendo la mía, yo leo, pero la paso de largo, no tiene nada que ver conmigo, yo no me voy a, mirá que voy a cambiar mi manera de vivir, mirá que voy a dejar esto porque la Biblia dice que tengo que dejar esto, mirá que voy a dejar la pornografía, mirá que voy a dejar de mentir, mirá, pero a otro con esa historia, yo voy a seguir haciendo la mía. Mirá que me van a decir que yo no puedo emborracharme. Mirá que ¿por qué no puedo emborracharme? Porque la Biblia lo dice. No. Yo mando sobre mi vida. Bueno, quien piensa así en realidad no ha experimentado la salvación. Porque la salvación justamente nos trae a Cristo y bajo el señorío de Cristo. ¿Sí? En arrepentimiento, con un corazón arrepentido que confiesa, que reconoce que ha vivido de espaldas a Dios y que ahora reconoce su necesidad de un Salvador, su completa incapacidad para alcanzar ese perdón y esa salvación, y que confía en Cristo para eso, entregando todo su ser confiadamente en manos del Señor, para que Él nos perdone, para que Él nos salve, y para que a partir de ese momento Él dirija nuestras vidas, porque nosotros cuando venimos a salvación reconocemos nuestro fracaso. Venir a salvación, venir a Cristo, es reconocer que hemos fracasado. ¿Por qué venimos a Cristo? ¿Porque éramos felices? No. Porque reconocimos que necesitábamos un Salvador, porque estábamos perdidos, porque éramos pecadores, incapaces, impotentes, un desastre, un fracaso moral, un fracaso en todas las áreas, y que necesitábamos a alguien, un Salvador, que realmente cambiara, transformara nuestra vida, que nos guiara, que nos dirigiera a vida eterna. Así que al venir a Cristo eso es lo que hicimos. Señor, te entrego todo mi ser. Señor, yo soy un desastre, no sirvo para nada, soy inútil, lo único que tengo es pecado en mi vida. Señor, pero confío, Señor, en quién eres tú, en lo que tú hiciste en la cruz, que tú viniste a darme vida, a perdonar mis pecados. Señor, confío en ti, pongo toda mi vida en ti, y poner toda nuestra vida en Cristo significa que ahora yo ya no mando. El que manda es Él. Y yo le he entregado y le he cedido todos mis derechos. Yo no tengo más derechos. Él tiene todos los derechos sobre mi vida, y Él entonces guía mi vida como yo nunca podría llegar a hacerlo. Y lo hace por su Espíritu, con su palabra. Es lo mejor que puede pasarnos. Estar bajo la autoridad de Dios, reconocer esa autoridad y estar bajo esa ley divina para no solamente que nuestra vida sea cambiada, que nuestra casa sea cambiada, pero se requiere una iglesia sana. Una iglesia sana. Sana en la doctrina, sana en la palabra, sana en reconocer la autoridad absoluta que tiene Dios sobre nosotros, en reconocer la autoridad de la Biblia. Puedo no entender muchas cosas. Algunas cosas son evidentes en la palabra, otras cosas no son tan evidentes. Algunas se deducen necesariamente, ¿sí? Algunas cosas son evidentes, no mentiras. Es claro, no mentiras. Ya sabemos lo que es la mentira, no mentiras. Hay cosas que son sumamente claras. Dios es uno. Dios es uno, no hay más que un Dios. Y también es claro que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y está claro, es evidente. Esas son verdades evidentes en la palabra. Que Dios es uno, pero que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, un único Dios verdadero, en una unidad de tres personas divinas, coiguales, coeternas. Así que la unidad de Dios y la Trinidad de personas es evidente. Y como deducción necesaria tenemos la doctrina de la Trinidad. Se formula después la doctrina de la Trinidad como una consecuencia necesaria de lo que es evidente. ¿Se entiende? Pero para entender esa doctrina, bueno, tenemos que conocer lo evidente y alguien que nos explique, alguien que nos enseñe.
porque no todo es evidente, muchas cosas necesitamos ser enseñados. ¿Y dónde vamos a ser enseñados si no en la iglesia? Que es, conforme a lo que dice el Señor, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, nosotros, somos aquellos que debemos sostener la verdad. No porque la verdad necesite ser sostenida, porque Dios es fiel a su palabra y Él la cumple, sino que Él nos ha depositado y nos ha hecho depositarios de su verdad para que la defendamos, para que la proclamemos, para que la vivamos, para que el mundo sepa que hay una verdad que cambia, que transforma las vidas, que hay un Cristo, ¿sí?, que perdona, que levanta, que cambia a las personas, que te saca de muerte y te lleva a vida, que realmente sana los corazones quebrantados, que sana a las familias que están rotas por el pecado, que da paz allí donde había enemistad, que trae vida donde había muerte, sanidad donde había enfermedad. Pero eso lo hace una iglesia que esté sana. ¿Se entiende? ¿Por qué insistimos tanto en el lugar que debe ocupar la palabra de Dios? Aunque no entendamos todo, lo primero es reconocer su autoridad. Porque bien es la autoridad de Dios. Es Dios diciendo. ¿Sí? Entonces tenemos que reconocer su autoridad y a partir de allí entonces empezamos a acomodar toda nuestra vida. Pero la iglesia tiene la gran responsabilidad de mantenerse sana y de velar, cuidar, estar sana espiritualmente, doctrinalmente, para crecer en la fe y para que todos nosotros podamos crecer igualmente, espiritualmente y en la fe y realizar la tarea para la cual hemos sido llamados, y que toda nuestra vida realmente sea testimonio vivo de la autoridad y del poder de Jesús. Que cuando decimos Jesús salva, Jesús liberta, Jesús cambia las vidas, podamos decir lo hizo conmigo. Y es evidente, y lo pueden ver. Yo era así, pero ahora soy asá. Yo hacía esto, pero no lo hago más. ¿Por qué? Cristo. Y Cristo obra por la palabra, con su espíritu. ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros como iglesia seamos esa columna y ese baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3.15, primera de Timoteo 3.15, Pablo le dice justamente esto a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Pablo diciéndole a Timoteo, ¿cómo me conduzco en la iglesia? ¿Cómo sé cómo ejercer mi ministerio? ¿Cómo sé cómo comportarme con los ancianos, con las mujeres más jóvenes? ¿Cómo sé cómo debo comportarme con otros ministros? Bueno, por la palabra. Por la palabra. Por la verdad que él también debería asegurarse de que la iglesia allí en Éfeso, porque Pablo le manda esta carta a Timoteo cuando él estaba en Éfeso, pastoreando en Éfeso, como delegado apostólico, ¿sí?, para corregir lo que estaba mal en Éfeso. Así que rechazar esta autoridad de la Biblia, rechazar la autoridad de la Biblia te condena. Porque rechazar la autoridad de la Biblia es rechazar la autoridad de Dios, es quedar en rebelión contra Dios y es condenarse a uno mismo. Es condenarse a uno mismo. ¿Sí? Todos aquellos que rechazan la autoridad de la Biblia están rechazando al autor de la Biblia y a la fuente de la Biblia, que es Dios. Están rechazando a Dios, están en rebelión contra Dios. Y si no se corrigen, si no se arrepienten, quedan condenados. Porque la Biblia hace un llamado autoritativo. La Biblia nos llama autoritativamente, arrepiéntanse y crean. Y si no obedecemos, quedamos condenados. ¿Sí? Por eso es que nosotros debemos reconocer esta autoridad, debemos colocar la Biblia en el lugar donde Dios la ha puesto, y la iglesia va a ir creciendo. A medida que la palabra vaya creciendo y prevaleciendo, la iglesia va a ir creciendo y todos los miembros de la iglesia van a ser grandemente bendecidos y beneficiados.
Y ese beneficio, bendición va a llegar a nuestras casas. Y llega desde la iglesia. Porque así como nosotros como familia debemos bendecir a la iglesia, pero es la iglesia la que, a partir de la iglesia y desde la iglesia, donde llega y las familias alcanzan esa bendición prometida. Y en definitiva, nuestras familias estamos dando a la iglesia lo que hemos recibido, primeramente de ella. Bendecimos porque hemos sido bendecidos. Pero una iglesia que no atienda la palabra y que no la coloque donde debe estar, no va a crecer. Y la gente va a seguir herida, la gente va a seguir, así como vinieron heridas, van a seguir heridas, así como vinieron en pecado, van a seguir practicando el pecado. Nadie les va a poder corregir, nadie les va a decir que eso está mal, nadie les va a poder guiar, porque están en contra y oponiéndose a la autoridad de Dios. Así que no es un tema menor, es un tema principalísimo, porque queremos que nuestros hogares, nuestras casas sean bendecidas. Y la tarea que nosotros estamos aquí juntos, debemos asegurarnos que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Que la congregación donde estamos, que el lugar donde nos congregamos sea verdaderamente una iglesia que esté creciendo, donde la palabra esté creciendo y esté prevaleciendo. ¿Sí? Y que todo lo demás esté siendo desechado. Todo lo demás que no sea la palabra de Dios está siendo quitado fuera, está siendo quemado, llevado a juicio. No, pero yo me gusta escuchar a un falso profeta. Fuera con eso. No, pero yo todavía me gusta, qué sé yo, algunas opiniones políticas que están ateas. Fuera con eso. No pueden ser traídas a la Biblia y deben ser quitadas de tu vida. No necesitamos más que la palabra, pero nada, pues yo necesito otras cosas. Sí, para sumar seguramente, para cuando vas a comprar al súper y tenés que contar los billetes, necesitas matemáticas. ¿Sabes? Tenés que saber contar. Pero para no estafar, necesitas la palabra. Aún las matemáticas que conoces tienen que sujetarse y las tenés que sujetar a la palabra de Dios, para no mentir, para no engañar a nadie, para no estafar. ¿Sí? Para no quedarte con lo que no es tuyo. En todas las cosas. La autoridad de la Biblia es algo que no es negociable dentro de la iglesia. Josué 24:15 dice: y si os parece bien servir al Señor, Josué 24:15, y si os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Un hombre que había sido llamado por Dios no para ser famoso. El consejo que le dijo Dios, hacete poderoso, vestite con una coraza, armate un gran ejército para conquistar Canaán. No le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? ¿Para qué debía ser? Él debía meditar en la palabra, la ley de Moisés, debía meditarla de día y de noche, asegurarse de no estar ni a izquierda ni a derecha, en el centro, por el camino que le trazaba la ley mosaica. ¿Para qué? Para que todo le fuera bien. Y debías ser esforzado y valiente en eso, no en las batallas. Esforzado y valiente en eso, en meditar, en escudriñar, en someterse a la autoridad de la palabra de Dios, en hacer ese esfuerzo supremo de traer toda su vida a la voluntad de Dios y sostenerse, tener la voluntad firme de sostenerse en esa verdad. Y al final de sus días le puede decir que ustedes hagan lo que quieran, he experimentado la fidelidad del Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Bendijo su casa. Esa fidelidad trajo bendición a su casa, a su familia. Así que sin obediencia a la voluntad de Dios no hay autoridad en la iglesia. Aquellos que no obedecen
la palabra no tienen autoridad en la iglesia. Usted va a ver eso, ¿sí? Aquellos que están en contra de la autoridad de la Biblia y no obedecen la Biblia, no tienen ninguna autoridad en la iglesia, no importa la etiqueta que lleven encima. No importa el cartel que lleven encima. En el momento que nosotros dejamos la autoridad de la Biblia, ya perdimos toda autoridad. Porque la fuente de toda autoridad es Dios. Y si no la reconocemos, entonces no hay autoridad en nosotros. Hoy la iglesia no tiene, muchos en la iglesia no tienen autoridad y aún así predican, aún así hablan cosas en la iglesia y tratan de, como no tienen autoridad, tratan de disimular que tienen autoridad. Tratan de disimular que tienen autoridad. Pero si están hablando en contra, si no están hablando conforme a la verdad, no hay que escucharlos, porque no tienen autoridad. No tienen autoridad y no pueden edificar. No pueden edificar. Y aquel que habla en contra o sin la autoridad de la palabra está hablando de la carne. Y la carne lo único que trae es muerte. Así que nosotros debemos velar para que sea la palabra la que sea predicada. Para que haya gente fiel hablando con no solamente la palabra, sino que con su propio testimonio de vida esté claramente señalando que está bajo la autoridad de la palabra. No solamente en lo que dice, en cómo vive, en su testimonio, ¿sí? En su vida. No estamos buscando gente perfecta, estamos buscando gente que sea obediente a la fe, ¿sí? Y obediente en fe, ¿sí? Primera de Samuel 15:22, y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, tenemos la obligación, la demanda de Dios de la obediencia en fe por amor al Señor y que se establezca claramente la palabra de Dios y la autoridad de Dios, que crezca y prevalezca la palabra de Dios en medio nuestro, en nosotros y en la congregación. Porque no va a haber bendición para nuestras familias, no va a haber sanidad para nuestras familias si la iglesia está enferma. ¿Dónde vamos a aprender a ejercer esa autoridad en nuestra casa? ¿Cómo vamos a aprender, como el varón, cómo va a aprender a ser cabeza de su casa si en la iglesia no le enseña? La esposa, ¿cómo va a ser esa socia activa para su esposo, para llevar adelante todo el propósito familiar junto con él, si no es enseñada por la palabra? Nuestros hijos, ¿cómo van a crecer sanos si no están criados en la disciplina y el temor del Señor con la palabra? Porque no hay otra manera. ¿Y dónde vamos a ser enseñados a ser padres? En la iglesia. Pero en una iglesia que no esté, donde no esté la palabra, esas cosas no van a suceder y va a haber muchos problemas. Va a haber, y conocemos iglesias que están realmente muy mal. Muy mal porque no hay autoridad. Si no hay autoridad, el Espíritu Santo lo único que va a estar haciendo es llamando al arrepentimiento. Pero obrando sanidades, milagros, el Espíritu va a estar llamando al arrepentimiento. Y vemos muchas iglesias donde los que están ministrando no ministran la palabra, están en pecado y no están ya, han dejado fuera la autoridad de la palabra. Y las iglesias están sufriendo, muchos hermanos y hermanas nuestros están sufriendo en iglesias donde no hay autoridad, pero donde se dice: acá hay poder, acá hay poder, acá hay poder. Mire, si no hay autoridad, no hay poder, o no hay poder de Dios. El único que actúa poderosamente sin autoridad es el diablo. El único que actúa con poder sin autoridad es el diablo. El Hijo de Dios siempre actúa con la autoridad de sus señores, con la autoridad de la palabra. Y entonces podemos esperar que las señales nos sigan.
Podemos esperar que el Señor se manifieste poderosamente, pero no buscamos poder ni anunciamos poder. Ministramos con autoridad. Vivimos. Y en tu casa debes ejercer esa autoridad de la palabra. Pero debes aprender a ejercer esa autoridad sanamente. ¿Sí? No para imponer, no para aplastar, no para humillar, sino para edificar, para hacer crecer, para abrazar, para amar, para contener, para apacentar. ¿Y dónde vamos a aprender eso? Bueno, en la iglesia, no hay otro lugar. La misma Biblia, con esto voy terminando, y voy a ir terminando con el Salmo 119, así que no esperen que esto sea en 5 minutos. Para aquellos que saben lo que es el Salmo 119. Por eso les advierto, ¿no? Voy terminando, pero termino con el Salmo 119. El Salmo 119 los judíos se lo atribuyen a David, pero realmente es anónimo, o sea, no se sabe completamente quién o con certeza quién lo escribió. Es más, es un salmo que parece haber sido escrito a lo largo de un tiempo bastante prolongado. O sea que el autor no es que se sentó y de una lo hizo, sino que por las variaciones, ¿sí? Que lo escribió una sola persona, pero por las variaciones que se encuentran dentro del texto, se entiende que fue escrita a lo largo de varios años, a medida que iba sumando esa experiencia viva con Dios. Así que llegó a la conclusión de que no fue así un momento de lucidez donde se sentó y escribió ese salmo, sino que esa vida con Dios, y a través de esa vida con Dios, el Espíritu Santo lo fue inspirando para que dejara sentado en ese Salmo 119 lo que nosotros debemos pensar, sentir y hacer con la palabra de Dios. También la Biblia nos enseña cómo pensar acerca de ella. ¿Qué debemos pensar acerca de ella? ¿Cómo debemos sentir acerca de ella? Y les cito algunos versículos. Salmo 119, 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los que andan en la ley de Jehová? Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y está hablando de la palabra, está hablando de esa búsqueda a través de la palabra. Salmo, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Hay gente a la cual parece que no le importa si peca o no peca. Pero a mí me importa no pecar, yo no quiero pecar. Y ningún hijo de Dios, en verdad, si es hijo de Dios, quiere pecar. No estamos buscando la ocasión para pecar. Estamos tratando de escapar de esas ocasiones. Estamos tratando de aprender cómo escapar del pecado. Estamos tratando de saber cómo agradar a nuestro Dios. Y aquí el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Querés no pecar contra Dios? La solución que nos da el Señor es meditar su palabra, guardar su palabra, escudriñar su palabra, meditar su palabra, llenar tu corazón de su palabra, atesorala. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Yo no sé cómo vencer mis vicios, yo no sé cómo vencer mis pecados, he buscado ayuda acá, he buscado ayuda allá. Atesora la palabra para no pecar contra Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Verso 21, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Los malditos, los soberbios, son aquellos que no obedecen la palabra, aquellos que se apartan, aquellos que se alejan de la palabra de Dios, son catalogados por la misma palabra como soberbios y malditos, y Dios los reprende. Dios los reprende, Dios está en contra de ellos. Esperemos nunca estar en este grupo. Verso 33 al 35. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. He puesto mi voluntad en la palabra, he puesto mi voluntad de acuerdo con la palabra. He sujetado mi propia voluntad a la voluntad de Dios que me ha sido revelada por la palabra. Pero necesito ser enseñado, dice el salmista, enséñame. Enséñame.
Dame entendimiento, guíame. Para eso está la iglesia, para enseñar, para guiar la palabra, para enseñar la palabra. Todos nosotros deberíamos estar siendo enseñados en la palabra. Y en el momento que se abre algo en nuestra iglesia o en algún lugar donde se pueda aprender la palabra, allí estamos, porque necesitamos aprender la palabra para ponerla por obra, para atesorarla, para ser guiados. Versos 59 y 60. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. El salmista está diciendo, en un momento me di cuenta que me había apartado. En un momento me di cuenta que mis pies ya no caminaban en tu palabra, ya no estaban en tu voluntad. ¿Y qué hice? Fui informada por tu palabra. ¿Qué hice? Consideré mis caminos. ¿Y cómo consideramos nuestros caminos? El punto, la regla para medir y para comparar es esta. Por la palabra sabemos cuál es el camino que estamos andando. Podemos considerar, examinar nuestros caminos conforme, si se conforman o no a la palabra de Dios. Y Él consideró sus caminos, me arrepentí. Cuando vi que no andaba rectamente, volví mis pies a tus testimonios, a tu ley. Me apresuré. No lo dejé para mañana, no lo dejé para el otro día, no lo dejé para el mes siguiente, no esperé que sucediera algo, no esperé que la Biblia cambiara. Cambié yo. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. 97 al 105. Oh, cuánto amo yo tu ley. Ese es el sentimiento. Así debemos pensar acerca de la palabra. Debemos amar la palabra de Dios, porque es la palabra de nuestro Dios, es el mensaje personal de nuestro Dios a nosotros. Debemos amarlo porque viene de Él. Él nos está hablando, son sus palabras, son dulces. Son dulces para nosotros. Y porque le amamos a Él, amamos todo lo que de Él viene y amamos su palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, todo el día. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, más sabio que nuestros enemigos, más sabios que Satanás, más sabios que los perversos, más sabios que aquellos que están buscando hacernos mal, más sabios que nuestros enemigos. ¿Con qué? Con tus mandamientos. Porque siempre están conmigo, los mandamientos siempre están conmigo, los obedezco. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sin la palabra caminamos ciegos, sin la palabra no tenemos luz, sin la palabra vamos tanteando y vamos tropezando, sin la palabra caemos. La palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. 139 y 40. 139 y 140. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. No nos da lo mismo que su palabra sea olvidada, que su palabra sea tergiversada, que su palabra sea escondida, que su palabra sea ocultada a nuestros hermanos. No nos da lo mismo. Los enemigos de Dios esconden su palabra, se olvidan de su palabra, y nosotros nos levantamos en celo, con pasión santa, porque amamos esa palabra y la proclamamos en verdad. Si nadie se levanta, yo me levanto para proclamar la verdad. No vamos a dejar que esa lámpara se apague en la iglesia, no vamos a dejar que esa lámpara se apague, quede oculta en nuestra casa. Eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que hace el enemigo. 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz. ¿Querés tener paz? ¿Querés tener paz en tu casa? ¿Queremos tener paz en la iglesia? ¿Queremos tener paz en nuestra comunión? ¿Queremos tener paz en nuestras relaciones familiares?
Queremos tener paz a todo lugar donde estemos y donde entremos. Mucha paz tienen los que aman tu ley y para ellos no hay tropiezo. No hay para ellos tropiezo. No hay para ti tropiezo si amas su ley. Vas a tener paz, esa paz que verás, pero en mi casa todo es un desastre. Ponela bajo el señorío de Cristo, ponela bajo la autoridad de su palabra, ponete vos bajo la autoridad de su palabra, comenzar a aprender la voluntad de Dios de cómo debes manejarte en tu casa y va a haber paz. Amá esa ley y va a haber paz. El Señor trae paz allí donde Él gobierna. Y Él gobierna por su palabra, con su palabra. 173. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Hablará mi lengua. Hablará mi lengua. La iglesia es columna, baluarte de la verdad y es aquella que proclama la verdad. Cristo edifica su iglesia sobre la verdad de su palabra. Cristo nos edifica a nosotros sobre la verdad de su palabra. Y ahora nosotros también hablamos esa palabra. Porque todos sus mandamientos son justicia, son rectos, nos marcan el camino que debemos andar. No hay falla, no hay errores en los mandamientos. Son todos para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Y así debemos pensar, y así debemos amar la palabra. La misma palabra nos dice lo que debemos hacer con ella. ¿Sí? Y cuando estas cosas comienzan a afirmarse, cuando la palabra comienza a crecer y a prevalecer, entonces Dios comienza a orar. Y no hay límites. No hay límites, no hay lugar que Él no pueda alcanzar, no hay corazón que Él no pueda alcanzar, no hay herida que Él no pueda sanar. No hay situación imposible. Dice, no, pero mi familia ya está rota en 1000 pedazos, no hay solución. La palabra tiene una solución. Cristo tiene una solución. Y es a través de su palabra que le hace llegar a tu casa, a tu vida y a tu casa. Así que si pones por obra la palabra, si la meditas, si la entendés, si sos enseñado, guiado de esa palabra, no hay ningún problema, ninguna situación que no tenga respuesta y solución en Cristo. Aunque sus soluciones no son las nuestras. Aunque sus maneras no son las nuestras. Pero Él verdaderamente trae paz. Amén. El mes que viene, Dios quiera, vamos a introducirnos en esto. ¿Cómo es este orden en la iglesia? ¿Cómo es que los ministros deben realmente ministrar? ¿Cómo es que todos nosotros debemos comportarnos para que asegurarnos de ser esa columna de baluarte? Y lo hacemos porque queremos ser bendecidos. Amamos al Señor y deseamos su bendición. Sabemos que nuestras casas nuestros hogares tienen muchos problemas. Necesitamos una iglesia que nos cobije, una iglesia que nos ampare, una iglesia que nos guíe, una iglesia que nos enseñe. Y todo eso solamente bajo y con la autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios. Y cuando la palabra crece y prevalece. Y todo lo demás es desechado. Así que nuestra parte es comenzar a desechar lo que debe ser desechado para que la palabra ocupe el lugar que debe ocupar. Considerar realmente la Biblia como lo que es, el lugar que tiene, la autoridad que tiene. Ah, Señor, todo esto, ¿y cómo hago para aprender todo esto? Y nos lleva toda la vida. Pero hay que empezar, porque yo quiero vivir esa bendición. Yo quiero estar en esa bendición. Y tal vez pase mi vida y no entienda todas las cosas, pero aunque sea lo evidente, lo tengo que entender y quiero vivir conforme a eso que es evidente, que sí puedo entender leyendo, meditando. Y para las cosas que no son evidentes, que en la iglesia me enseña, que haya quien haya dado Dios en la iglesia para enseñar, para ministrar, para que esas cosas que no son tan evidentes puedan también ser comprendidas y podamos vivirlas, para
que nuestros pies y nuestros caminos estén firmes, firmes en la ley de Dios, firmes en los mandamientos del Señor. Y esa paz y esa bienaventuranza venga a nuestra iglesia y a nuestra familia. Amén. Padre, dependemos de ti para todo. Somos insuficientes nosotros. ¿Quiénes, Señor? Con nuestro poder no podemos, con nuestra propia voluntad, nuestra propia disciplina es insuficiente. No tenemos en nosotros mismos, Señor, el poder para llevar ni siquiera un día, Señor, en santidad delante de ti. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de tu autoridad, dependemos de tu poder, dependemos de tu bendición, dependemos de tu Espíritu Santo, para que todo, Señor, lo que tú en tu palabra dices que harías, sea hecho en nuestras vidas, para que todo lo que tú dices que nosotros debemos hacer, podamos hacerlo, querramos hacerlo, encontremos la manera santa y piadosa para poder hacerlo, Señor. Dependemos de ti. Hoy, Señor, arrepentidos venimos, Señor, porque no hemos considerado tu palabra como fiel y digna de ser recibida. Hemos elegido, Señor, hemos desechado, Señor, lo que no nos parecía, y hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy, Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti, que te hemos ofendido, y quitamos de nosotros, Señor, todo lo que no proviene de ti. Todo aquello de lo cual tú no eres la fuente, toda aquella palabra, todas aquellas voces, Señor, que están inundando nuestras vidas, tratando de gobernarla, tratando de dirigirla, y que no vienen de ti, Señor, la echamos fuera, la dejamos fuera de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestra iglesia, Señor, la echamos fuera. Nada sino tu palabra, nada sino tu verdad, nada sino Jesucristo y Él como Señor. Te anhelamos, te deseamos, te amamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esto. ¿Cómo lo haremos, Señor? ¿Cómo viviremos vidas santas? ¿Cómo nuestros hogares serán ordenados? ¿Cómo nuestras vidas, Señor, serán para ti, para tu gloria? Si tú mismo no nos ayudas, Señor. Aquí estamos, arrepentidos, pero confiados en que tú nos amas, en que tú nos perdonas, en que tú nos limpias de toda maldad, y en que tú eres nuestro ayudador. Tú, Señor, y solo tú. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Pon tu palabra en nuestros corazones. Danos entendimiento. Danos entendimiento, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Que tu bendición nos alcance. Que tu bendición, Señor, crezca en nosotros. Que encuentres, Señor, que hayas encontrado hoy corazones, Señor, dispuestos a recibir tu palabra y a que tu palabra eche raíces. Señor, te pido, Padre Santo, que todo lo que hemos hablado, dicho, conforme a tu palabra, Señor, crezca en nuestros corazones y prevalezca en nuestras vidas. Y que podamos dar testimonio de estas cosas, Señor. También, Señor, para que nuestra iglesia, nuestras congregaciones sean bendecidas en todo, Señor. Y crezcamos sanos, firmes y fieles. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.